¿Qué tal? Vamos a continuar con la dimensión. La clase pasada vimos escritura rebajada, creciente, decreciente. La escritura rebajada era aquella donde se mantenía la zona media y bajaba la zona superior y la zona inferior subía. Es decir, que acortaba la zona superior e inferior y se concentraba la escritura en la zona media. La escritura creciente era aquella que donde la palabra comenzaba, tenía una medida y aumentaba en el trayecto. A veces se da solamente en la última letra de la palabra, que aumenta mucho el tamaño. Y luego estaba la escritura decreciente, que también la pueden encontrar en los libros como escritura gladiolada o ensiforme. Tiene ese nombre también. Y disminuye el tamaño a medida que escriben la palabra. Pero también puede ser que la última letra de la palabra sea mucho más chica que la del comienzo. La rebajada tiene que ver con lo consciente, porque todo termina parando en la zona media, y la renuncia de las aspiraciones y el sometimiento que tiene. Con respecto a la creciente, tendría que ver con el infantilismo y la poca madurez. Con respecto a la decreciente, con la madurez personal, con la capacidad de descubrir las intenciones de los demás, porque dijimos que como adivinaba el pensamiento de los demás, penetración psicológica, es decir, que la diferencia entre creciente y decreciente nos indica la madurez psíquica y la prudencia en los contactos sociales. Hoy vamos a continuar con otras escrituras. A ver a dónde quedamos. Entonces nosotros vimos rebajada, creciente y decreciente. Ahora vamos a ver uniforme y la otra irregular, donde puede haber un aumento brusco del tamaño en determinada letra, por ejemplo. Bueno, acá teníamos la escritura rebajada, acá teníamos la escritura creciente, acá teníamos la escritura decreciente y ahora nos encontramos con una escritura que se llama uniforme o altura igual. La diferencia entre la uniformidad y la desigualdad de la escritura tiene que ver con la estabilidad afectiva y en la conducta con el exterior. Cuando la escritura es uniforme igual, si traza una línea en la base de la zona media y en la parte superior de la zona media, es decir, en la cima de los óvalos, va a ver que se mantiene uniformemente la línea con pequeñas desigualdades, porque siempre vamos a encontrar pequeñas desigualdades. Es decir, que el tamaño de la altura de la zona media es muy pareja. Tiene que ver con la reflexión, con la fidelidad a la amistad y al deber, a las ideas, madurez mental, es una persona ordenada, precisa, perseverante, es una persona serena y asume el compromiso afectivo, hay vínculos constantes y hay un autodominio de la persona, rectitud, prudencia, en general tienen buena memoria. Siempre digo que reforzado por otros signos. No es que porque lo que diga el sentido general es. Y con respecto, si tuviera un valor negativo, tiene que ver con la rutina, la monotonía,
déficit de fantasía y de originalidad, porque siempre es algo mecánico, todo parejo. También puede tener que ver con la indolencia, la pereza, lentitud de ideas y de comprensión. En general, estas personas con un nivel negativo necesitan tener al jefe para realizar las tareas. Es una persona con poca emotividad. Al contrario de lo que sería la dimensión irregular, porque la zona media, las desigualdades, nos van a dar un efecto emocional. Acá en este caso no, porque hay una disciplina en ese equilibrio que la persona está utilizando para escribir. Siempre parejito, parejito, hay una disciplina para llegar a eso. Entonces, la diferencia, acá no vemos ni fluctuación de altura, de inclinación, ni de anchura. Ahora, aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos una dimensión que es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque varía, hay desigualdades en el tamaño de la zona media. Miren acá, esto es una O, el tamaño que tiene. Miren acá, este óvalo de la Q. Acá tienen otra medida. Ustedes por donde miran hay variabilidad. Quiere decir que en la dimensión, acá en este caso, es irregular. Después vamos a ver en todos los otros aspectos gráficos, pero por lo menos en el tamaño de la escritura es irregular. Oscila el tamaño dentro de las mismas palabras. Miren, acá hay una O y acá hay otra O. En forma notoria hay una irregularidad y aparte es constante. Se da en la parte superior de la hoja o de la página, en la parte inferior, en la central. O sea, es una constante que tiene que ver un juego de emotividad ahí que se está produciendo, por eso la persona achica y agranda. En sentido general tiene que ver que hay un dinamismo de las ideas, pero falta de constancia. Hay receptividad, hay tacto, la persona puede ser flexible, comprende a los demás, pero hay poca concentración, hay una fuerte sensibilidad que hace que se mueva así la escritura. Es emotivo. Es inestable emocionalmente en ese caso. Por eso no tiene la estabilidad que tiene el que hace la escritura uniforme o de altura igual. Y en sentido negativo podemos decir que hay impresionabilidad nerviosa que no puede controlar y que lo puede llegar a la agitación. Hay inseguridad afectiva, inadaptación. Así que eso sería porque hay una difícil adaptación por toda esa conducta que tiene cambiante el sujeto y puede llegar a tener explosividad de mal humor por no poder soportar pacientemente las situaciones o los problemas. Hay fallos en el control nervioso. Eso sería más o menos lo que sería una dimensión irregular. Pero bueno, tenemos que observar que se dé en varios escritos también. Por ahí un día la persona no se encuentra bien y tiene esa escritura por algún problema que le surgió. Bueno, por el día de hoy ya terminamos. En la clase siguiente tenemos que seguir con la dimensión porque hasta ahora vimos el tamaño de la letra en la zona media, cuando se bajaba o se subía la zona superior o cuando se achicaba la zona inferior. Y en la siguiente clase lo que vamos a ver es la contención dentro del aspecto dimensión. Así que espero que vayan conociendo muy bien la grafología, que es interesante, y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.